Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 27 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Camino al Conocimiento y la cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, donde dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu verdad. Te damos gracias que tenemos acceso a ella por medio de la persona de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias que Él es la verdad, que Él es el camino, Él es la vida, la puerta, el Redentor, aquel que resucitó para darnos la esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, que tú confrontas la motivación de nuestros corazones y realmente nos muestras que si queremos saber de ti, si queremos conocer tu voluntad, que sí está disponible porque tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia y dispuesto a darte a conocer. Ayúdanos, Señor, a caminar en transparencia, a ser honestos contigo, con nosotros y aún con otros. Todo esto te lo rogamos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, veamos cómo empieza hoy el devocional, pero tomemos en cuenta que el título es Camino al Conocimiento. Entonces, dice así: la regla de oro a seguir para obtener discernimiento espiritual no es la búsqueda intelectual, sino la obediencia. Es decir, si realmente deseamos conocer la verdad, si realmente deseamos sabiduría de lo alto, bueno, como dije, Dios está dispuesto, pero debemos estar nosotros prestos, estar listos para obedecer. Dios no nos va a dar revelación para que después nosotros quedemos bajo mayor condenación, ¿verdad? Dios sabe que si nosotros deseamos obtener discernimiento espiritual, es decir, que podamos ver más allá de lo que ve un hombre natural, bueno, si estamos dispuestos a obedecerlo, Dios nos dará la gracia para realmente entenderlo. Entonces dice, si alguien persigue conocimientos científicos, por ejemplo, entonces ahí sí cabe que su guía sea, por ejemplo, la investigación intelectual, ¿verdad? Si nosotros tenemos inquietudes científicas, si tenemos inquietudes de, por ejemplo, historia secular, bueno, entonces nosotros podemos invertirnos intelectualmente, estudiar, buscar, y ciertamente podemos alcanzar algún tipo de conocimiento. Pero si deseamos conocimiento e inteligencia en cuanto a las enseñanzas, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos dice aquí el hermano que la única manera de obtener este conocimiento, este discernimiento profundo, es decir, de entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es a través de un compromiso de obediencia. Es porque nosotros estamos dispuestos no solamente a conocer, entender, pero luego a practicar lo que Dios, a través de Jesucristo, nos da a entender. A esto se refiere Dios cuando habla acerca de un discípulo, ¿verdad? Una persona que es seguidor, un estudiante de la persona de Jesús, discípulos de Jesús. Esto es lo que Dios está buscando. Dice, si las cosas espirituales me parecen, por ejemplo, oscuras o ocultas, que no puedo estar seguro de que en algún lugar de mi vida hay, cuando estoy leyendo, no, obviamente aquí el devocional, pero cuando nosotros no podemos descifrar, no podemos discernir las cosas espirituales, de pronto leemos la Biblia y nos damos cuenta que no podemos ver nada, que no entendemos cómo otra persona puede leer y ver las cosas con tanta claridad. Y aquí lo que nos dice el autor es que
esto nos asegura a nosotros que hay un punto de desobediencia en nuestra vida. Así nosotros pensemos que no existe. Así nosotros estemos ciertos de que estamos obedeciendo al Señor. Esa misma oscuridad, esa misma falta de discernimiento indica lo contrario. Entonces, la oscuridad intelectual viene a ser el resultado de la ignorancia. Sin embargo, las tinieblas espirituales son el resultado de no tener una disposición de obedecer algo que el Señor nos ha indicado a nosotros particularmente. Sabes que la obediencia es algo que se tiene que probar individualmente, puesto que Dios te dirá a ti algo que tú o debes hacer o debes dejar de hacer. ¿Para qué? Para probar tu obediencia, porque tu obediencia es lo que indica tu lealtad, si realmente crees que Dios es Dios, que Él es tu autoridad final y que Él tiene toda la mejor intención, no solamente contigo, sino en general. Cuando conocemos al Dios de la Biblia, como dice aquí en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, si lo que Jesús vino a enseñar era realmente de su Padre. Nadie recibe palabra de parte de Dios sin ser puesto de inmediato a prueba. Y esto siempre lo estudiamos en nuestro curso de redención, incluso en el curso llamado 365 días con Jesús. Siempre tenemos el compromiso de observar y no dejar que se nos vaya a pasar cómo Dios prueba a la persona de la fe cuando Él se ha revelado en la vida de esa persona. Porque Dios quiere que nuestra fe sea genuina. Él no quiere que nosotros estemos engañados aún por nosotros mismos. Entonces, dice tristemente el hermano que desobedecemos y posteriormente nos preguntamos perplejos, ¿por qué no estamos viendo crecimiento espiritual en nuestra vida? Buscamos incluso a quién culpar. Si culpamos a nuestros líderes, a nuestros maestros o a nuestros pastores o a nuestra época o la manera que el mundo está, o si nosotros solo hicimos escuela hasta cierto año, lo que sea, pensamos que Dios no sabe con quién está lidiando y no queremos aceptar que realmente se debe a que nosotros estamos negándonos a obedecer al Señor en algún punto particular para cada uno de nosotros. Jesús dijo, si estás presentando tu ofrenda, por ejemplo, sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, muchos de nosotros pensamos que la situación o la circunstancia tiene que ser exactamente lo que Jesús está describiendo aquí, en lugar de verlo como un principio que Él nos está detallando, que Él nos está comunicando. Y que es lo siguiente, que el Espíritu Santo, quien nos trae convicción, que puede ser de cualquier situación, si nosotros en ese momento no le obedecemos y paramos todo lo que estamos haciendo para pedir perdón y arrepentirnos de verdad, entonces el Señor dice, en vano está que sigas pensando que nuestra relación continúa así, porque si no obedecemos al Espíritu Santo que es Dios, entonces ¿estamos acaso siguiendo al Señor? No, todavía estamos siguiendo nuestro razonamiento o tenemos algunos resentimientos a través de los cuales nosotros le decimos a Dios que no se meta en nuestra vida. Dice, lo que está diciendo es, no me digas nada más. Primero,
sé obediente y corrige lo que está mal. Y ahí está la explicación del principio que les estaba comentando de Mateo 5, 23, 24. Nuevamente, lo que Cristo nos está diciendo tras este principio es: no me digas nada más, no me vengas y me sigas orando, no me trates de negociar. Primero, obedece lo que yo te estoy diciendo y corrige lo que no está bien delante de mí. Y esto puede ser, repito, cualquier cosa. De pronto Él te dijo que dejes de hablar con una persona y tú continúas haciendo eso. De pronto Él más bien te dijo que empieces a hablar con una persona y tú piensas que Él no entiende lo que esa persona te hizo o dejó de hacer. Esto es solo un ejemplo. Tú, personalmente, presta atención a lo que Dios te está llamando la atención. Fíjate, dónde tú estás diciendo: no te obedeceré, Señor. Bueno, esa frase es totalmente incoherente. ¿Te das cuenta? Las enseñanzas de Jesús no nos afectan estemos donde estemos. Ni tan solo por un momento podemos presentarnos ante Él como impostores. Ahora, tristemente nosotros somos impostores profesionales. Estamos siempre pretendiendo que algo que nos molesta, nosotros tratamos de no conversarlo, siempre tratamos de dar la mejor cara. Tratamos de evadir conflictos en que no queremos confrontar, digamos, a personas por una razón o la otra. No nos prestamos atención a nosotros mismos en nuestros comportamientos, que también deben ser confrontados y puestos bajo la disciplina amorosa del Señor. Y tristemente somos impostores, pero de quien no nos podemos ocultar, evidentemente, es de la luz del mundo. Él nos instruye hasta el último detalle. Al Señor no se le escapa una, se podría decir. El Espíritu de Dios descubre nuestro espíritu de autovindicación, de siempre justificarnos, y nos hace sensible a cosas en las que nunca antes habíamos ni siquiera considerado. Esto es algo impresionante, que Dios tome el tiempo y que nos ame de tal manera hasta que nos cuide y nos discipline así. Cuando Jesús nos convence de algo por medio de su palabra, hay que luchar ¿contra qué? Contra evadir su confrontación. Más bien rendirnos, bajar la cabeza, porque Él tiene la mejor manera de disciplinarnos para que vida nazca de nosotros y que no continuemos en el camino de la muerte. Si lo haces, llegarás a ser un impostor religioso. Si haces ¿qué? Si evades su confrontación. Más bien examina aquellas cosas sobre las que tiendes a encogerte de hombros, en las que has rehusado ser obediente, y sabrás por qué no estás creciendo espiritualmente. Estás estancado, te sientes como seco, como que la vida de Cristo no está realmente como surgiendo en ti, te sientes como una mata seca en un desierto. Bueno, Él te dirá y Él me dirá exactamente a qué se debe todo esto. Como dijo Jesús, anda primero. Esto es una prioridad, no lo puedes dejar para después, incluso a riesgo de que te tomen por fanático. Sea lo que sea, has de obedecer lo que Dios te dice. Es el consejo de nuestro hermano claramente en este devocional. Ahora, mañana el título es El propósito de Dios o el mío. Espero que el devocional les haya servido, que Dios realmente obre en sus corazones a través de él, y les deseo que Dios los bendiga.